Gracias, hermanos, por ese canto, un lindo canto. Amén, hermanos. Canta ese mensaje cuando estás al punto de desanimarte. No te desanimes, hermanos, sigue adelante. Amén. Dios está ahí contigo y Dios te va a ayudar a seguir adelante, no importando tu condición. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 27, versículo 1 al 7, estemos seguros, hermanos, que nuestros teléfonos estén en silencio, ¿ok? Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver ahí unos versículos y una escritura en ese momento. Bueno, hermanos, la nación de Israel, el pueblo de Dios, tuvo su primer rey, como muchos conocemos. Fue el rey ¿quién? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl nos dice 1 Samuel capítulo 19, el libro ahí es donde encontramos. Después de Saúl, ¿alguien me puede decir quién fue el siguiente rey? Ese joven que mató al gigante llamado David. Entonces, después de David, hermanos, David tuvo un hijo y este hijo, Dios le dio sabiduría que ningún otro rey en este mundo ha tenido. Y hermanos, su reino fue tan inmenso que ningún otro rey, prometió Dios, no iba a haber otro rey sobre la faz de esta tierra que fuera como el rey ¿quién? Salomón. Después de Salomón, hermanos, después que Salomón murió, su hijo Rehoboam reinó y la nación de Israel se dividió. Esto llevó a que hubiera dos reinos. Había 12 tribus, que formaban la nación de Israel. 2 de estas tribus se mantuvieron con Rehoboam y formaron el reino de Judá, conocido como el reino del sur. Entonces las otras 10 tribus, hermanos, formaron el reino de Israel, conocido como el reino del norte. Estos dos reinos tuvieron tiempos cuando se apartaron de Dios. El pecado de la idolatría y casándose, hermanos, con gente pagana fueron los pecados más comunes del pueblo de Israel en completo. El peor de los reinos, hermanos, de esos dos reinos fue el reino del norte de Israel. Se dice, hermanos, que el reino del sur tuvo 20 reyes y el reino del norte tuvo 19 reyes. De los 39 reyes que tuvieron estos dos reinos, solamente 4 reyes, 4 de ellos se mantuvieron bien con Dios todos los años que ellos reinaron sobre el pueblo de Dios. Y se dice que 5 reyes, hermanos, tuvieron una mezcla, podemos decir, de buenos y malos años. En otras palabras, empezaron bien, terminaron mal. Y entonces los demás 30 reyes fueron reyes malos. Sabemos aquí que la mayoría de los reyes que reinaron sobre el pueblo de Dios fueron reyes malos. En la época, hermanos, de estos dos reinos, Dios les mandaba jueces. En sí, antes que hubiese reyes, hubo jueces. Pero aún Dios mantuvo jueces durante el reinado de esos dos, de las 12 tribus, de esos dos reinos, el reino norte y el reino sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Dios les mandaba jueces, les mandaba profetas, eran predicadores, aquellos que le predicaban al pueblo y daban la profecía de lo que Dios iba a hacer con ellos, si hacían el bien o hacían el mal. Y entonces tenemos sacerdotes. Esos eran los que guiaban al pueblo, cuidaban del templo de Dios. Ellos eran los que se comunicaban con Dios y Dios hablaba con ellos y entonces ellos le daban el mensaje. Ahí es donde ellos también sacrificaban por los pecados del pueblo. Y entonces algo bien interesante, pero no vamos a entrar al tema. Ya que la mayoría de los reyes, hermanos, que tuvieron estos reinos fueron reyes malos, Dios tenía que mandar a estos jueces, tenía que mandar a los profetas y tenía que mandar a los sacerdotes para guiar al pueblo de Dios.
Nos hemos de preguntar, hermanos, ¿por qué es que Dios no destruyó por completo estos dos reinos? La respuesta es simple: porque estaba en el plan de Dios de salvar a un mundo perdido, un mundo que estaba condenado a sufrir un castigo en el infierno por la eternidad. El Rey de Reyes, quien es Jesucristo, amén, hermanos, tenía que venir por el linaje del rey David para tomar forma de carne y morir en la cruz del Calvario. El libro profético que tenemos, hermanos, que podemos considerarlo como el último libro de nuestra Biblia, es el libro de Apocalipsis. En el capítulo 19, versículo 16, si solamente escuche, dice lo siguiente: que cuando Cristo venga, dice que en su vestuario y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, que gracias y respetamos la posición de los presidentes y gobernantes, y aún hoy en día todavía existen reyes o reinas, ¿verdad? Pero hermanos, no hay como Cristo nuestro Rey de Reyes. Amén, hermanos. Y hermano, ¿está usted listo para recibirlo esta noche si Él viniera? Amén. Si Él viene en el aire, ¿está usted listo? ¿Se quedará usted ahí en esa banca porque no está seguro que es salvo? O, hermanos, recibirá usted al Señor Jesucristo en el rapto. ¿Está conmigo, hermanos? Y hermanos, claro, Cristo, si Cristo viniera en ese momento y Él está en las nubes y nos recogiera a su iglesia, no es el momento que Cristo va a venir. Amén. Después en el milenio, hermanos, es cuando Cristo viene. Amén, hermanos, con su iglesia, con su ejército. Y hermanos, ojalá que Dios me tenga ahí, no en un caballo, por lo menos en un burro, para venir, hermanos, y pelear contra Satanás y su ejército. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren pelear contra Satanás y su ejército? Que algunos se tienen que apartar de ese ejército ahorita. Amén. Pero hermanos, nos dice Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero les dijo: pero mi reino no es de aquí. Amén, hermanos. Cuando Cristo iba a ser entregado, dice, los judíos decían: ¿cómo puede el Mesías? Si usted es el Mesías, si usted es el rey de los judíos y usted es el rey de reyes, entonces ¿por qué no está tomando el trono ahorita? El trono del imperio romano. Porque Cristo dijo: este no es mi mundo. Amén, hermanos. Este no es mi reino. Mi reino es celestial. Y un día Cristo va a venir, hermanos, y hermanos, en la nueva Jerusalén Él va a reinar. Amén, hermanos. Y hermanos, yo espero estar ahí, y ojalá que usted también. Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel, aunque estaba dividido en dos. Y aunque la mayoría del tiempo estaba debajo del castigo de Dios por su pecado, aún así Dios no se daba por vencido con su pueblo. Amén, hermanos. En este mensaje queremos ver la bendición de Dios sobre la vida de uno de sus reyes llamado Jotam. ¿Qué es lo que este rey hizo para que Dios bendijera su vida? ¿Y qué es lo que nosotros podemos y debemos de hacer para que Dios pueda bendecir nuestra vida en este nuevo año? Primero, hermanos, tenemos que entender qué es tener la bendición de Dios. Y muy breve, hermanos, quiero explicarle muy simplemente. La bendición de Dios es tener el favor de Dios en nuestra vida. ¿Está conmigo, hermanos? No necesariamente quiere decir, hermanos, que es tener riquezas, salud o posesiones, aunque es parte de ser bendecido. Pero tiene que ver con lo principal, y eso es de tener a Dios obrando en nuestra vida. Es tener su amor, es tener su paz, es tener su poder, su aprobación y su dirección en nuestra vida.
es saber, hermanos, que Dios está en nuestro lado. Eso es tener la bendición de Dios sobre nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, termínalo conmigo, ¿quién contra vosotros? Amén, hermanos. ¿Quién contra nosotros? Y yo no sé de usted, hermanos, pero yo quiero la bendición de Dios conmigo. Yo quiero a Dios en mi vida. El rey Jotam tenía la bendición de Dios en su vida porque Jotam aprendió a hacer algunas cosas que agradó a Dios. Veamos si va conmigo el versículo 6 de Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 6. Leímos hace unos momentos, ese fue el último versículo, que dice, hermanos: así que Jotam se hizo, ¿qué, iglesia? Fuerte, porque preparó, ¿qué, hermanos? Sus caminos delante de ¿quién? De Jehová, su Dios. El significado, hermanos, de la palabra fuerte en ese versículo en el hebreo es hazak, que quiere decir reparar. En otras palabras, arreglar algo que está roto. También tiene que ver con hermanos, prevalecer, que quiere decir dominar sobre la oposición. Tiene que ver con tener valor. En otras palabras, no tener miedo o ser cobarde. Y entonces tiene que ver, hermanos, esta palabra fuerte, crecer fuerte, que quiere decir tener que ver con madurar, crecer en sabiduría, no ser vencido fácilmente. Dios pone, hermanos, escuche bien, Dios pone su bendición sobre la vida del cristiano fuerte. ¿Está conmigo, hermanos? En otras palabras, el cristiano fuerte es bendecido. O pudiéramos decir, Dios bendice al cristiano quien es fuerte. Hubo muchos reyes que reinaron sobre el pueblo de Dios, pero no todos fueron bendecidos por Dios. En sí, solo 4, si podemos decirlo, 4 de los 39 reyes fueron bendecidos en todo el tiempo que reinaron sobre el pueblo de Dios. 5 reyes fueron bendecidos solo en parte del tiempo que reinaron porque después se apartaron de Dios. Y entonces tenemos, como mencionamos hace temprano, 30 reyes que recibieron la maldición de Dios porque no siguieron los caminos de Dios. Eso es una foto de la iglesia. Hay miembros que se mantienen fuertes durante toda su vida cristiana. No quiere decir, hermanos, que son perfectos. No quiere decir que no pasan por desánimos. No quiere decir que no pasan por pruebas o tribulaciones, sino que a pesar de todo esto, hermanos, que ellos puedan pasar, ellos siguen en los caminos de Dios. Qué bueno y qué bonito es, hermanos, cuando usted ya tiene años en los caminos de Dios. Tiene 10, tiene 20, tiene 30 años en los caminos de Dios o más. Al saber y preguntar, aun cuando Dios nos mueve quizás de una iglesia a otra iglesia para servirle a Dios en otra iglesia, el preguntar sobre ciertos hermanos y saber que ese hermano y esa hermana todavía siguen los caminos de Dios. Qué bonito es eso, amén, hermanos. Qué ánimo es saber que están siguiendo en los caminos de Dios, sabiendo que hermanos han pasado por tiempos de enfermedad y aún enfrentándose a la muerte, pero siguen en los caminos de Dios.
A saber que hay hermanos que han pasado por tiempos difíciles, pruebas, tribulaciones, misioneros, pastores, laicos en la iglesia, familias pasando por las pruebas, y aún la iglesia pasando por las tormentas, y muchos que se han desviado por alguna razón. Pero hay hermanos que todavía siguen firmes en los caminos del Señor en esa iglesia. Esa es una bendición, hermanos. Pero también existen, lamentablemente, cristianos que por un tiempo se mantuvieron fuertes, fueron bendecidos por Dios, pero por alguna razón se apartaron de los caminos de Dios. Perdieron la bendición de Dios en sus vidas. Escuche bien, hermanos, Dios bendice a una iglesia que es fuerte. Para que una iglesia sea fuerte, necesita que la mayoría de sus miembros sean fuertes. Dios necesita miembros en la iglesia que sean un Jotam, que estén dispuestos a reparar, que estén dispuestos a prevalecer, que estén dispuestos, hermanos, de tener valor, que estén dispuestos a crecer fuertes en el Señor. Dios no va a invertir su bendición en una persona o en una familia o aún en una iglesia, hermanos, que no esté dispuesto a crecer fuerte en el Señor. ¿Está conmigo, iglesia? Dios no va a bendecir a una persona que se la va a pasar en desánimo. Dios no va a bendecir a una persona, a un cristiano con un espíritu quebrantado. Dios no va a bendecir a cristianos quejándose o murmurando todo el tiempo. Dios no va a bendecir, hermanos, a un cristiano que está jugando con el pecado de este mundo. Dios no va a bendecir, hermanos, al que se la pasa chismeando o criticando, teniendo un resentimiento en su corazón hacia alguien o algo y no perdonando, buscando excusas por no servir a Dios, poniendo más atención a su trabajo secular que la obra de Dios en la iglesia, peleando en su matrimonio o aún con su familia. Dios no va a bendecir a ese cristiano. Santiago capítulo 1 versículo 8, escuche. Dice: el hombre de doble ánimo, ¿qué dice, hermanos? Es inconstante en, ¿qué, hermanos? Todos sus caminos. Dios no va a bendecir al cristiano que él no pueda depender de él. Dios no va a invertir en tu vida y en mi vida, hermanos, si somos este tipo de cristiano. Dios quiere invertir en la vida de cristianos, hermanos, cristianos fuertes en el Señor, porque Él sabe que su bendición que Él va a poner en su vida de esa persona va a ser un éxito y un beneficio para su obra. Dios quiere invertir sus bendiciones en alguien que sea un cristiano fuerte, para que esa persona pueda usar esas bendiciones con el beneficio de crecer el reino de Dios. Las bendiciones de Dios no son solo para que nosotros las podamos disfrutar, sino son dadas a nosotros para hacer la voluntad de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Dios le dio a los apóstoles la bendición del don de hacer milagros con el propósito de alcanzar las almas perdidas para Cristo. Era con el propósito que el nombre de Cristo fuera exaltado. Era para que el reino de Dios fuera engrandecido. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, hermanos, vemos a un hombre llamado Simón, quien practicaba, dice la palabra de Dios, la magia. Dice, engañando a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. La gente pensaba que era el gran poder de Dios, nos dice en versículo 2 del Hechos capítulo 8. Bueno, hermanos, Simón escucha el evangelio que Felipe predicó, que era el evangelio del Señor Jesucristo.
Él creó y fue bautizado, lo vemos en versículo 13 de Hechos capítulo 8. Y se dice, hermanos, que siempre andaba con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Pero entonces se dice que Pedro y Juan, hermanos, vinieron a Samaria para poner sus manos sobre la gente que había sido salva y bautizada. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Simón habla con Pedro y Juan y le dice lo siguiente. Dice: dame también de este poder, para que cualquiera a quien yo impulsiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero mira lo que Pedro le responde ahí en Hechos capítulo 8, versículo 20. Mira, hermanos, gracias a Dios por hombres de Dios que predican tal como es. Amén, hermanos. Que hermanos no se venden. Amén, hermanos. Hermanos, que ellos saben lo que Dios quiere que prediquen. Amén, hermanos. Si la gente le gusta o la gente no le gusta. Si la gente da su diezmo o la gente no da su diezmo, van a predicar lo que es la verdad. Y no van a usar la obra de Dios y el poder de Dios para su propio beneficio. Simón le dice: hey, ven para acá. Mira, yo te puedo dar algo si me enseñas o me das ese poder que tú tienes. Hey, aquí hay una feria, pastor, si no predica tan duro. Amén, hermanos. Hey, pastor, aquí hay una feria si baja las convicciones. Hey, pastor, lo mandamos a México por otro mes. Amén. Si, hey, bajamos, hermanos, las convicciones del vestuario. Amén, hermanos. Hey, pastor, le damos una feria si nos deja meter instrumentos para, usted sabe, cantar las rancheras para Cristo, hermanos. Amén. ¿Están conmigo? Pero el nombre de Dios no se vende. ¿Están conmigo, hermanos? Y tampoco un cristiano se vende al mundo. Hey, jovencitos, young college and career, no te vendes por un muchacho guapo en el mundo. No te vendes por una muchacha guapa en el mundo. ¿Están conmigo? No te vendes. Si te tienes que esperar años, décadas o hasta que Cristo venga, no te casas. Amén, hermanos, con el incrédulo. Amén. Yo no mencioné el nombre, no sé por qué están riendo. Pero mira, me encanta lo que Pedro le responde en Hechos capítulo 8, versículo 20. Le dice a Simón: tu dinero perezca aquí, hermanos, contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dice Pedro y Juan, hermano, le dice Pedro: arrepiéntete, le dice a Simón, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow, hermanos, palabras fuertes. Y no dudo, hermanos, que habían personas alrededor escuchando esto. Y no creo que Pedro estaba tratando de avergonzar a Simón, pero Pedro estaba dejando sabiendo a todo mundo que estaba ahí: el poder de Dios no se vende. El poder de Dios se consigue por la gracia y la misericordia de Dios, y es dada a cristianos que son fuertes en el Señor. Miren, hermano, usted quiere ser un predicador, pase tiempo en la palabra de Dios. El ser un pastor, el ser un predicador, el ser un misionero no es solamente una posición física. Es una posición que Dios le da no a todos. Y aún, hermanos, personas como yo, no me siento digno de ser un pastor, de ser un predicador, de ser un pastor. Pero por su misericordia y su gracia, usa a lo menospreciado, a lo más vil y menospreciado. Las bendiciones de Dios no son dadas a las personas que solo piensan en sí mismos, sino son dadas a los cristianos que las usan para el beneficio de la obra de Dios. ¿Quieres ser tú bendecido, hermano? Tienes que ser un cristiano fuerte, pero tienes que ser un cristiano que esas bendiciones sean usadas para la obra de Dios. El rey Jotam no buscó las bendiciones de Dios. Jotam solo buscó los caminos de Dios. Y cuando buscó
los caminos de Dios, Jotam se fortaleció, se hizo fuerte y después Dios lo bendijo. Escuche bien a esto, hermanos. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia? A una iglesia. Muchos buscan que Dios los bendiga para que entonces busquen sus caminos. Pero Dios no trabaja así. Escuche. Dios te bendice porque tú buscas sus caminos. ¿Está conmigo, hermanos? Regresamos a 2 de Crónicas capítulo 27, por favor, ahí en versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Vamos a ver aquí rápido, hermanos, 4 cosas que el rey Jotam hizo que trajo la bendición de Dios sobre su vida. Rápido aquí, hermanos. Y mi rápido es cada media hora por cada punto. Primero, hermanos, Jotam se hizo fuerte porque preparó su edad para andar en los caminos de Dios. Versículo 1, por favor. Dice ahí, hermanos, ¿de qué, hermanos? De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Escuche bien, hermanos. Nadie es muy joven o muy viejo para andar en los caminos de Dios. ¿Está conmigo? Tú no eres muy joven o tú no eres muy viejo para andar en los caminos de Dios. Jotam tenía una edad de, podemos decir, joven, 25 años, cuando fue rey de Judá. Pero él no puso como excusa que no tenía la edad suficiente para servirle a Dios. Nunca, hermano, pongas tu edad como excusa de no servirle a Dios. Nunca pongas tu falta de experiencia para no servirle a Dios. No dejes que los años pasen y no le sirvas a Dios. Dios, hermanos, le dio solo 16 años a Jotam para reinar sobre su pueblo. Puedo estar equivocado de la edad que murió Jotam, pero si Jotam tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó por 16 años, y parece que paró de reinar porque murió, eso es lo que yo entiendo. Entonces, esto quiere decir que murió a los 41 años de edad. Jóvenes, escuche bien, jóvenes adultos, escuche bien. Tú crees que tienes mucha vida para servirle a Dios y no es así. Tú no sabes a qué edad tú vas a morir. Y tú dices, pastor, ahorita quiero vivir mi vida para mí misma. I want to have fun. Como quiera, después le pido perdón a Dios, arreglo mi vida, me caso, tengo una familia y hermanos, ya tuve mi experiencia en el mundo y ahora puedo servirle a Dios. Así no trabaja la cosa. ¿Está conmigo, hermanos? No trabaja así. Tú no sabes cuántos años tú tienes por qué vivir. Ahora, tenemos a la persona anciana o ya de edad. Yo creo que a una persona anciana es de 150 años o más. Amén, hermanos. Amén. Yo pensaba que cuando era niño miraba a las personas o escuchaba, el hermano cumplió 45 años de edad. Wow, está viejo el hermano. Ahora que tengo 45 años de edad, le dijo, no estoy muy viejo. Amén, hermanos. Pero hermanos, tú y yo no sabemos cuánto tiempo tenemos para servirle a Dios. Ahora usted está aquí y dice, pastor, yo fui salvo a una edad ya más grande, 30, 40 años. Hermano, ¿qué importa? Sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Aún tú puedes hacer mucho más que algunos cristianos que han estado en la iglesia toda su vida y no levantan una mano para servirle a Dios. Se la pasan calentando asientos. Tú en 5 años puedes hacer mucho más que esa persona que ha tenido 30, 40 años en la iglesia. No uses tu edad como una excusa de no servirle a Dios. Número 2, Jotam se hizo fuerte
porque preparó su corazón para no seguir los caminos de la gente que se apartaba de Dios. Hay cristianos que pierden la bendición de Dios, hermanos, porque se apartan de los caminos de Dios. Y muchas de las razones que se apartan de los caminos de Dios es por la mala influencia en la familia. Estamos hablando en el hogar. O algo malo que le sucedió en la iglesia. Esas dos son, pudiéramos decir, esas son las dos razones más comunes por qué una persona deja los caminos de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Si va conmigo al versículo 2, dice: Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba aquí, hermanos, corrompiéndose. Hermano, no dejes que alguien te desanime de hacer la voluntad de Dios. Las personas que te pueden ser un desánimo para no seguir en los caminos de Dios son las personas que por un tiempo sirvieron a Dios, pero cayeron en algún pecado grave y ahora ya no le sirven a Dios. Tenemos el ejemplo aquí. El padre de Jotam, llamado Usías, había sido el rey antes de Jotam. Usías, hermanos, hizo muchas buenas cosas para Dios, pero el orgullo de su buena fama lo llevó a pecar contra Dios. Alguien dijo lo siguiente, hermanos: la prosperidad siempre pone al alma en peligro de orgullo, de un corazón altanero, y el orgullo siempre va antes de la destrucción, y un espíritu altivo antes de la caída. Usías estaba en los caminos de Dios, estaba fuerte, recibió las bendiciones de Dios, pero había en el error, se le subió a la cabeza. Pensó que el éxito que él tenía con el pueblo de Dios era por él mismo y se olvidó de Dios. Entonces, ¿qué hace Usías? Se cree él que él es la gran cosa y que él tiene el poder sobre todo y que los principios de Dios no son para él. Para el más pueblo sí es, pero no es para él. ¿Está conmigo, hermanos? Están a veces como los hijos del pastor o los hijos del diácono. Oh, nosotros somos los hijos de líderes en la iglesia. ¿Y eso qué? Tú eres igual que todos los demás. A ti se te aplican las reglas de la iglesia al igual. Tú no eres alguien más especial que alguien más. La corrección también se te aplica a ti cuando tú fallas. ¿Están conmigo, hermanos? No decimos en la escuela cristiana, pero es el hijo del pastor. Mira, hermanos, es el hijo del pastor, también necesita disciplina si desobedece. ¿Están conmigo? Amén, hermanos. Pero Usías pensó que era la gran cosa. ¿Y qué hace, hermanos? Entra al templo donde están los sacerdotes, cual no era su posición de él. Así como a veces gente quiere tomar la posición del pastor y caminar sobre el pastor y tomar la dirección cuando no le pertenece a él, le pertenece al pastor. ¿Están conmigo, hermanos? Bueno, entra Usías ahí con los sacerdotes y los sacerdotes, dice que había 80 de ellos que escucharon que él quería prender incienso. Pero el rey, ninguna otra persona podía prender ese incienso, hermanos, para con Dios. Solamente los sacerdotes. Y aún así, hermanos, en muchas ocasiones el sumo sacerdote. Bueno, ¿qué pasa? Vienen 80 de los sacerdotes y le dicen a Urias: hey, tú no puedes hacer eso, no debes estar aquí adentro, este es un lugar santo, solamente los levitas y los sacerdotes pueden estar aquí. Tú no tienes, yo sé que tú eres el rey, yo sé que en sí tú reinas sobre nosotros, pero el que reina antes que ti es Dios sobre nuestra vida. Amén, hermano. Oh, hermanos, ¿qué pasa? Bueno, sé la historia corta. Usías no le importa. Ahí quiere aprender. Pero ¿sabes qué? Dios se encarga. Amén. Dios se encarga cuando tú levantas tu mano sobre los ungidos de Dios.
¿Y qué hace? Le da lepra a Osías. Ahora, hermanos, lo castigó por su pecado de él. Ahora, ¿qué estamos hablando con esto, hermanos? Estamos hablando de que no dejes, hermanos, que alguien, aún a quien tú tenías en alta estima en la obra del Señor, sea un pastor, sea un misionero, sea un evangelista, sea un diácono de la iglesia, sea un maestro del instituto bíblico, cualquiera que sea la persona que cae en pecado, no siga sus caminos. Salen conmigo, hermanos. ¿Cuánta gente, hermanos? ¿Cuánta gente cuando escucha, oh, el pastor cayó en pecado, o el diácono cayó en pecado, o el hermano que tenía una posición en la iglesia cayó en pecado, o ese misionero bien conocido, ese evangelista bien conocido cayó en pecado, yo también voy a pecar? Eso no nos da licencia a nosotros a pecar. Amén, hermanos. No nos da licencia a nosotros a dejar los caminos de Dios. Que dice Jotam, dice, mira, mi padre hizo eso, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a seguir los caminos de Dios. Yo no me voy a fortalecer en el mal testimonio de mi padre, Yo me voy a fortalecer en los caminos de Dios. Hermanos, no dejes que alguien en tu hogar te pare a ti de servirle a Dios. Hermano, ¿por qué ya no lees su Biblia? Porque mi padre no lo lee, mi madre no la lee, mis hijos no lo leen, mi esposo no lo lee, mi esposa no la lee. ¿Por qué no ora usted? Porque pues también los capitanes no oran. Los veo cuando empiezan a comer, ni oran. Pobrecitos, es que tienen mucha hambre, hermanos. Trabajan más que tú y yo en la obra del Señor. Y a veces, hermanos, se les olvida. Son humanos. Hermano, usted no siga los pasos de otras personas. Usted siga los caminos de Dios, porque Dios es bueno. Amén. Hermano, no dejes que el mundo o cristianos carnales te influyan para hacer el mal. Dice ahí en versículo 2, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Mira, hermano, Jotam heredó a un pueblo perverso por causa de su padre. Jotam ahora dice, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que el pueblo quiera hacer o no quiera hacer. Yo voy a hacer lo correcto. Como el líder que Dios me ha puesto, si la iglesia no quiere seguir adelante, yo voy a seguir adelante. Amén. Hey, hermano, si la iglesia no quiere seguir ganando almas, yo voy a seguir ganando almas. Hey, si la iglesia no quiere dar su diezmo, yo voy a seguir dando mi diezmo. Hey, si la iglesia no quiere dar su ofrenda para misioneros, yo voy a seguir dando mi ofrenda para misioneros. Hey, jóvenes, if some kids are acting like the world out there and they're in church, don't act like them. Solo porque tú quieres hacer la voluntad de Dios y anda en sus caminos, no quiere decir que los demás te van a apoyar. Fue fácil para el rey Jotam de no tener el apoyo del pueblo, pero él como quiera fue fuerte y caminó con Dios. La tercera cosa, Jotam se hizo fuerte porque cuidó la casa de Dios y al pueblo de Dios. En el versículo 3 al 6 de Segunda de Crónicas, versículo 27, vemos que el rey Jotam se preocupó por el tiempo de Dios, por el templo de Dios, disculpe. Dios bendice al cristiano que cuida la casa de Dios. La casa de Dios es el templo donde se congrega a Dios con su gente. Jotam, hermanos, en el versículo 3 del capítulo 27 de Segunda de Crónicas, se dice que edificó la puerta mayor. ¿De qué, hermanos? De la casa de Jehová. Y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Te quiero hacer una pregunta personalmente. No mires a nadie más. No mires a tu esposo o a tu esposa. No mires a tus hijos o a tus padres. No miren al hermano que está al lado de usted. ¿Cómo cuidamos del templo de Dios? ¿Cómo cuida usted del templo de Dios? Bueno, apoyamos con nuestra presencia. Amén, hermanos. Hay gente que no pudo estar esta noche por alguna razón. Todavía están trabajando, que sea. Pero no debe de ser por la razón que está muy cansado para ir a la iglesia. ¿Están conmigo, hermanos?
No debe decir, hoy es servicio, voy a trabajar en el coche, en el carro. Hoy es servicio, voy a trabajar unas horas extra. No, voy a estar en la casa de Dios. Para cuidar de la casa de Dios se necesita la presencia de uno en la casa de Dios. La segunda cosa, hermanos, ¿cómo cuidamos de la casa de Dios? No solamente apoyamos con nuestra presencia, pero apoyamos con nuestro trabajo físico. Eso quiere decir nuestros talentos y habilidades. ¿Sabes cómo tocar una guitarra? Dios te necesita. ¿Está conmigo, hermanos? Un comercial rápido. A mí no me gusta ver hermanos que tocan instrumentos, que no lo tocan en el altar, pero después del servicio andan tocándolo. ¿Están conmigo? ¿Para qué estás presumiendo? ¿Sabes lo que eso me deja saber a mí? Que tú solamente estás presumiendo lo que tú sabes hacer, pero no lo usas para la obra de Dios. Si yo tengo una habilidad y yo tengo un talento, amén, hermanos, lo voy a usar para Dios. Hermanos, ustedes que cortan los zacates, el zacate, la hierba, si se descompone una máquina de la iglesia, te llamo, hermano, necesito tu habilidad, necesito tu máquina y te necesito a ti para que nos ayudes a cortar. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Yo sé que tenemos hombres aquí que están dispuestos a hacerlo, amén, hermano. No a su tiempo, al tiempo que necesitamos, amén, hermanos. Pero escuche bien, Dios necesita, hermana, su habilidad de cuidar de los niños de la guardería. ¿Está conmigo? Ay, pastor, pero es que lloran mucho, apestan mucho. No tengo la paciencia para cambiar los pañales. Acuerda, hermano, tú y yo éramos niños y alguien tuvo esa paciencia para cambiar nuestros pañales. Alguien tuvo esa paciencia, hermanos, para aguantar nuestro llorar. ¿Están conmigo, hermanos? Alguien nos aguantó a nosotros. Y mira, hermano, alguien aguanta a nuestros hijos. ¿Están conmigo? No debe de haber ninguna mujer en nuestra iglesia que dice, yo no estoy dispuesta a ayudar en cualquier salón de los niños cuando tú tienes hijos y alguien está cuidando de ellos. ¿Está alguien conmigo, hermanos? No, pastor, yo nomás los tengo y otros los cuidan. ¿Está conmigo? Ahora regreso a esto. ¿Cómo cuidamos de la casa de Dios? Apoyamos con el dinero que Dios nos ha dado. Esos son diezmos y ofrendas. Apoyamos con nuestro buen espíritu y actitud. Tú puedes venir a la iglesia y decir, ok, pastor, aquí estoy. Eso no es suficiente. Necesitamos un buen espíritu y una buena actitud. Amén, hermanos. Y yo sé, los miércoles es un tiempo pesado, hermano, y difícil para venir. Pero, hermanos, no nos cuesta mucho poner una sonrisa. Amén. Se dice que cuesta más poner una frown, hermano, una cara triste, hermanos. Son más músculos en tu cara. Se dice, hermano, de poner una cara ahí, una cara larga, en vez de poner una sonrisa. Amén, hermanos. Mire, usted tiene problemas, yo tengo problemas. Amén. Tenemos dolores de cabeza, todos los tenemos. Hermanos, tenemos artritis. Amén. Hay algunos que ni se pueden levantar. Hay unos que dicen, pastor, esas bancas, si pudiéramos, mira, hermano, tráigase un cojín. Amén, hermanos. Nomás no se traiga la almohada. Amén. Pero escuche bien. Dios bendice al cristiano, no solamente que cuida de la casa de Dios, pero Dios bendice al cristiano que cuida de otros. Dice ahí en versículo 4, además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. Jotam, hermanos, cuidó del pueblo de Dios, lo puso a trabajar, los entrenó para saber cómo proteger al pueblo del enemigo. Eso, hermanos, de construir fortalezas y torres era con el propósito no solamente de vivir y de lujo, sino era para proteger al mismo pueblo de Dios. Les edificó ciudades para que pudieran vivir, miren, hermanos, a gusto. Dios bendice al cristiano que cuida de la casa de Dios, pero también cuida de su hogar. Hay algo malo, hermanos, que sucede en la vida de muchos cristianos, y eso es que no balancean el cuidar de la obra de Dios y el cuidar de su hogar. Algunos descuidamos nuestro hogar por cuidar la casa de Dios, y otros descuidamos la casa de Dios por cuidar de nuestro hogar.
La pregunta es, ¿cuál es más importante? La respuesta es, los dos son importantes para Dios. Tu hogar es tan importante como la iglesia es importante. Cuidar de tu hogar es importante como cuidar de la iglesia es importante. Por eso, hermanitas, usted dice, yo vengo a limpiar la iglesia y la quiero estar en la iglesia todo el día. Mi pregunta es, ¿y cómo está tu hogar? Por eso tienes a ese esposo que a lo mejor empieza a tener un resentimiento contra la iglesia. ¿Por qué? Porque no sirve. Yo estoy dispuesto a traer un platillo para esa fiesta a la iglesia y hacer el mejor pan a 3 leches, amén, hermanos, un flan de chocoflan, amén, hermanos, una donuts de Dunkin' Donuts, hermana Sonia, pero el hombre en el hogar dice, para agarrar el chocoflan que tú haces, tengo que ir a la fiesta de la iglesia, porque aquí, como dice el puertorriqueño, no hay nada. ¿Están conmigo? Y a veces, hermano, así es la mujer también con el hombre. El hombre se la pasa todo el día en la iglesia, pero no le da tiempo a su esposa. No, hermanos, tenemos que cuidar. Escuche bien, un cristiano fuerte cuida de la casa de Dios, pero también cuida de su hogar. Amén, hermanos. Y terminamos porque ya voy 1 hora, hermanos. Pero ¿sabe qué? Repongo por el servicio de la noche que no tenemos. Amén, hermanos. Como quiera, hermano, vamos a la casa y vamos a estar viendo las noticias y las novelas y la pasamos en estacionamiento platicando. Pero lo último aquí, número 4, Jonatán se hizo fuerte porque no paró de pelear por la causa de Dios. Versículo 5, también tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Escuche bien, hermanos, la vida cristiana no es un pasatiempo en el parque, sino es un campo de batalla. Vez tras vez vemos la palabra de Dios, que el pueblo de Dios siempre fue y sigue siendo atacado por el enemigo. Los 3 enemigos que el cristiano tiene es el diablo, el mundo y su carne. El enemigo más fuerte de estos 3 es nuestra carne. Dice Romanos 8:7, escuche, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tú y yo tenemos problemas con esta carne, porque esta carne no se quiere sujetar a Dios. Dios es el que nos da la fuerza y la victoria. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, hermanos, cobardía, sino de qué, hermanos, poder, de qué, amor, de qué, dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de la aflicción por el evangelio según el poder de Dios. Los cristianos somos atacados porque tenemos la solución para el pecado, y eso es el evangelio. El diablo, el mundo y nuestra carne quieren que nosotros paremos de llevar el evangelio. Usted dice, ¿por qué hay iglesias? Parece ser que el mundo los ataca, el diablo los ataca, y a veces hay problemas. ¿Te digo por qué? Porque no es una iglesia muerta, es una iglesia viva. El diablo y el mundo no están buscando iglesias muertas. ¿Ya para qué? Están muertas, no están haciendo nada para Dios. Pero el diablo y el mundo están buscando atacar iglesias que están vivas, que están sirviéndole a Dios. Hey, iglesias que quieren hacer la gran comisión. Hey, iglesias que quieren reunirse los sábados, ir a tocar puertas, ir un par de horas, dar el evangelio, comprometer gente que venga a la iglesia, y el domingo estar listos para subirse a un autobús y trabajar el autobús, levantar a la gente, venir, trabajar en otras obras y ministerios en la iglesia, subirse otra vez al autobús y otra vez a dejar a la gente. Y cuando escuchamos que un autobús se descompuso, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, hermanos.
¿Por qué? Porque hay otras iglesias que no tienen autobuses que van a levantar gente y no se descomponen. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pastores, que tuvimos un incidente, habían tantos niños que vinieron a esa promoción a la iglesia y uno, pastor, se nos pasó y se dio un golpe. No gloria a Dios por el golpe, pero gloria a Dios que tenemos acción en la iglesia. Amén, hermanos. Tenemos algo vivo en la iglesia. Pero tenemos que entender, hermanos, que vamos a ser atacados. Tenemos que seguir luchando hasta la muerte. Salmo 144 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Hermanos, ¿qué clase de cristiano es usted? ¿Es usted un cristiano fuerte? Usted tendrá las bendiciones de Dios sobre su vida. ¿Es usted un cristiano débil? Lamentablemente, si no tiene cuidado, usted se va a perder y no va a tener la bendición de Dios sobre su vida. Padre, gracias por ser bueno con nosotros.